Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Bueno, nos volvemos a ver. No nos habíamos podido conectar toda la semana. Habíamos programado, pues, íbamos a tener una reunión el día lunes, pero lastimosamente no, ahí nos surgió un pequeño inconveniente y no pudimos pues, llevar a cabo la propuesta que teníamos. La pasamos al miércoles, pero de igual manera, pues, hoy vamos a tratar de aprovechar al máximo, pues, estos minutos que tenemos pendientes. Bueno, antes que nada, estimadísimos, quiero consultarles antes de comenzar con la plenaria. Porque recuerden que tenemos, pues, hoy para finalizar esta semana y la próxima semana se va a ir completa, porque recuerden de que la próxima semana tenemos el examen tal como está programado, ¿verdad? Fecha calendario, si no más recuerdo, creo que con ustedes es el 13, ¿verdad? El próximo 13 de agosto. Permítame. Sí, abogado. Ok, sí. Correcto. Ok, entonces sí, la próxima semana pues vamos a tener la plenaria de repente unos 3 días durante la semana para poder completar pues la actividad de las participaciones que hemos tenido dentro de lo que es esta tercera unidad, ¿verdad? Bueno, vamos a... sí, no sé si tienen dudas con respecto a los trabajos, a las tareas que tenemos Buenas pendientes. tardes, abogados. Ajá, dígame, Delmi. Quería hacerle dos consultas. Una es que la actividad número 4 dice que como máximo tres páginas, pero no sé si se puede hacer más o solo las 3, que es la que del cuestionario. Bueno, el mínimo, ese es lo mínimo que podemos. El objetivo del MI y demás compañeros es que se reúna dentro de las preguntas, porque el objetivo es que ustedes tienen que hacer como algo así como una guía de estudio, que en realidad no viene en el examen, ¿verdad? Solamente lo que vamos a hacer es que ustedes reflexionen el material, lo hayan leído y lo plasmen en diferentes preguntas en una guía con sus respuestas. El número de preguntas, no hay un límite establecido, ni tampoco un mínimo, pero sí por lo menos debe de cubrirse todo el contenido, ¿verdad? Uno más o menos tantea de acuerdo a cómo van las preguntas con sus respuestas. Sí podemos completar, por decir así, dicho trabajo. Si es un poquito más grande, no hay ningún problema, ¿verdad? Si de repente se hace un poco más extenso, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Generalmente yo pongo esa disposición como para hacer un mínimo, ¿verdad? Pero generalmente el máximo, pues puede ser mucho más, no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, gracias. Va. La otra es con referente a la actividad. Bueno, nosotros ya tuvimos la actividad 1, ¿verdad? Pero a los demás compañeros no nos sale, solo al coordinador que ya subió la tarea. Ah, no le sale. Y a nosotros de compañeros del grupo número 4, Ajá. no nos sale como que la tarea ya fue enviada, solo al coordinador. Ok, permítame, voy a revisar porque eso sí es bueno que me lo haya dicho, porque esta es ¿qué actividad es? La 1, ¿verdad? La de La álbum de actividad fuentes. 1. Ok, permítame, voy a revisar ahorita. Sí, ya vi cuál era el inconveniente, permítame. Vamos a revisar aquí. A ver. Permítame. Es que sí, no está configurada como entrega de grupo. Ese es Igual que la última actividad, el cuestionario, tampoco sale Sí, como grupo. sí, pero no se preocupen. Recuerden Ok. que de igual manera yo ahí voy a revisar, siempre reviso quiénes son los integrantes y siempre confirmo la nota uno por uno, ¿verdad? Entonces, aunque no les aparezca entregada a ustedes, yo
más nochecita, pues voy a revisar a ver qué fue lo que pasó, porque yo la configuré con la entrega de grupo. Y no me aparece. A ver, es necesario. Sí, fíjese que sí. Aquí yo puse, sí, grupos, grupos visibles. Vamos a ver. Qué raro, fíjese. Me aparece aquí una restricción que yo no había puesto. Pero bueno, lo voy a revisar. No hay ningún problema. Pero no se preocupen. Siempre voy a revisar uno por uno que las notas les correspondan a cada uno de los integrantes del grupo. ¿Verdad? Aunque no les aparezca ahí entregado. ¿Verdad? No hay ningún problema. Siempre voy a hacer la revisión porque tanto la actividad 1 como la última actividad son entregas de grupo. La única actividad individual es solamente el foro, ¿verdad? Sí, fíjense que está bien configurado. Hay algo ahí que de repente no sé cuál será el inconveniente. Al menos que al inicio, vamos a ver, tal vez al inicio. Ajá. Voy a poner activar edición. Así rapidito, permítanme. Vamos a ver si se puede configurar. Grupos visibles. Y fíjense que sí está habilitado. Grupos separados. Sí. Bueno, vamos a ver cuál es el inconveniente que de repente está generando esto, ¿verdad? No debería de haber inconvenientes, ¿verdad? Pero no se preocupen, igual siempre yo reviso uno por uno y verifico que cada uno tenga su nota. De igual manera, recuerden que siempre hay un periodo para que ustedes revisen sus notas. Ya ustedes pudieron ver hoy las notas ya tabuladas, tanto las de la primera, la segunda unidad, como también por actividades, ¿verdad? Hay dos grupos que están trabajando todavía con una actividad, pero de ahorita de la sección de ustedes no, son de la otra sección de las 7 de la noche, porque con ellos he ido un poquito más rápido, porque recuerden que el caso de las 7 de la noche es que ellos ya les toca el examen el lunes. Entonces han tenido menos tiempo, ¿verdad? Entonces para poder completar las actividades. Bueno, ¿alguna otra pregunta, estimadísimos? Yo, abogado, buenas tardes. Fíjese que tenía una duda con la ficha videográfica en película. Que aquí Sí. aparece que es el nombre de la película, el año, el nombre del director, la empresa productora, los nombres de los principales actores y se repite el año. Y después aparece premios si los ha tenido. Ahí en la segunda parte que dice año, ahí es mi interrogante. No, solamente se dispone una vez. ¿Solo una vez? Ah, ok. Así es, sí. Sí, de repente se repite porque recuerden que las películas generalmente se proyectan en cierto momento, pero a veces pueden volverse otra vez a desarrollar y más ahora Ok. con este mundo tecnológico, recuerden que puede desarrollarse en diferentes eventos. Y recuerden que de igual manera en el internet cambia de acuerdo a las fechas también. Cuando son documentos que son subidos, por decir así, como fuente bibliográfica o referencia bibliográfica dentro de lo que es el internet, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, abogado. Algo importante que bueno, no sé si se me olvidó decirles, pero las fichas, el tema debe de ser el mismo tema que ustedes desarrollaron dentro de lo que es la investigación. ¿Ok? Yo sé que de repente algunos de ustedes, creo que un grupo hubo, que me hizo la consulta y yo les dije, ellos me dijeron, mire abogado, la mayoría sí lo desarrollamos dentro de lo que fue el tema de investigación.
Pero algunos otros no lo hicimos con otros temas. Bueno, ellos me hicieron más o menos una breve presentación, me mandaron las imágenes y vi que no había inconveniente. Entonces, miren, traten en lo posible que cada una de las fichas dependa del tema que ustedes mismos investigaron. Claro, depende mucho de la cantidad de información que haya con respecto al tema que ustedes definieron. Perdón. Porque yo sé que hay varios temas que ustedes escogieron que son novedosos, son de reciente presentación o que se está llevando a cabo o está en progreso lo que es la recopilación de la información. En aquellas fichas en las cuales no se puede aplicar el tema es abierto. El ejemplo que dio Clara es uno. Generalmente las fichas de tipo figurativa, como es de obra de arte, las videográficas, la de una escultura, por ejemplo, la de una pintura, esas es claro que muy rara vez se va a conseguir información que tenga referente al tema, porque recuerden que el tema que ustedes han venido desarrollando se ha hecho desde el punto de vista de la construcción bibliográfica del tema, ¿verdad? No va enfocada a ese tipo de fichas figurativas. Entonces, en esas fichas, los temas son abiertos, ¿verdad? Se puede ir a un museo virtual, si gusta. Alguna película que de repente le haya llamado la atención, que tenga, pues, algún mensaje social, lo puede hacer, ¿verdad? Que de repente lo pueda recoger del mismo internet para evitarse, pues, ir a conseguir esas fuentes, por ejemplo, en otro lugar, ¿verdad? Porque es el objetivo de trabajarlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, en aquellas fichas que de repente el tema no calce, entonces pueden investigar cualquier otro tema fuera, fuera del que ya ustedes estuvieron investigando, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda con respecto a las actividades en cuanto a fechas, en cuanto a resultados, en cuanto a varias cositas que tenemos ahí? ¿No? Creo que no, abogado. Bueno, pues, ok. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, si de repente no me lo quieren comentar acá, no hay problema. Estamos siempre a la orden, ¿verdad? Para que lo podamos profundizar en algún momento dado. No hay ningún problema. Bueno, vamos a retomar entonces lo que veníamos haciendo desde el inicio de la plenaria la semana pasada. ¿Se recuerdan que hablamos sobre el primer capítulo? La selección de la población y muestra objeto de estudio. Hablamos de algunos métodos de muestreo, que fue donde nos quedamos. Desarrollamos, por ejemplo, el método probabilístico. Y dentro de lo que es el método probabilístico, recuerden que también vimos alguna temática que está dentro de lo que es el tipo de muestra probabilística, que en ese sentido hablamos de dos. Por ejemplo, hablamos del aleatorio simple, hablamos del estratificado y también está la muestra por racimo. También diferenciamos cuál era la diferencia entre la muestra probabilística y la muestra no probabilística, que habíamos dicho que la primera, los resultados son generalizables a la población, mientras que en la segunda, los resultados son generalizables a la muestra. Ahí en la no probabilística hablamos de las muestras que son por cuotas o proporcionales y la muestra intencional. No se les vaya a olvidar que en el material de Bernal hablamos no solamente de esos 5 tipos de muestras, 3 para las probabilísticas y 2 para las no probabilísticas. En el material de Bernal, al final de ese capítulo, hay un pequeño cuadro sinóptico donde aparecen enumerados los diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, en el probabilístico está el aleatorio simple, el sistemático, estratificado, que son los 3 que vimos ahí, por conglomerados, por áreas y polietápico.
Y en el no probabilístico está el que es por conveniencia, por fines especiales, por cuotas y por juicio, ¿verdad? Que eso, por decir así, son los diferentes tipos de muestras. Bueno, vamos a avanzar un poquito y nos vamos a ir al siguiente capítulo, que es el capítulo 7.11, que es la etapa del procesamiento de la información y del análisis de resultados. Eso está contenido en la página 198. Bueno, quiero que alguno de ustedes, voluntario, de repente me explique qué se hace, con sus propias palabras, qué se hace en la etapa en la cual se recolecta la información. Igual yo sé que hablamos un poquito de esto anteriormente, pero me gustaría aterrizar en algunas cosas. ¿Cuáles son las fuentes de recolección de la información, por ejemplo? Encuestas. Ajá. ¿Qué más? ¿De dónde comúnmente obtenemos información? De entrevistas. De la entrevista, así es. ¿Qué más? Cuando obtenemos información, es, bueno, estadísticas de alguna institución. Ujú. Que puede ser... Investigaciones pasadas también acerca de ese tema. Así es. Recuerden que ahí se establecen dos tipos de fuentes. ¿Cuáles son los dos tipos de fuentes que tenemos dentro de lo que es la obtención de la información? ¿Cómo se le llama a cada uno? Primarias y secundarias. Así es. La que más nos interesa son las primeras, ¿verdad? A esta etapa de la obtención de la información, ¿se acuerdan cómo se le conoce también? Pregunta de examen, eso sí se los dije. ¿Cómo se le llama a esta etapa? A ver si se acuerdan. Pasados. ¿Cómo? ¿Cómo se le llama? La etapa de trabajo de campo. No se les vaya a olvidar. Esa es pregunta de examen, segurito, ¿verdad? Repita la pregunta, abogado. ¿Cómo se le conoce a esta etapa? ¿O cómo se le llama también a esta etapa que nosotros conocemos como obtención de la información o recopilación de la información? Se le llama trabajo de campo, ¿verdad? Trabajo de campo. Ahora, aunque no lo crean, pero fíjense que una de las cosas, ¿verdad?, tan importantes que hacemos en esta parte en donde nosotros obtenemos precisamente lo que es la información. Recuerden que dentro de ese proceso lo que nos interesa es que dicha información sea confiable y sea válida. Y al referir que sea confiable y válida, se requiere cierto cuidado y dedicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí es donde respondemos a las preguntas que nos formulamos, a los objetivos y especialmente a las hipótesis formuladas. Cuando hablamos que deben ser confiables, es decir, que deben de ser pertinentes y deben de ser suficientes. Por eso es necesario establecer qué tipos de fuentes o técnicas van a ser las más adecuadas para poder hacer su recolección. ¿Ok? No se les voy a olvidar. De ahí yo les pregunté, ¿se acuerdan? Les dije, enuméreme algunas fuentes que se aplican a la investigación cuantitativa y otras a las investigaciones cualitativas. Algunos me mencionaron la encuesta, la entrevista, que se aplican a ambos lados, pero hay ciertas referencias que se aplican, por ejemplo, para la cualitativa y otras para la cuantitativa. Por ejemplo, en la cualitativa, como es más profunda y más dedicada a lo que es las cualidades del sujeto, están las autobiografías, los diarios, las preguntas etnográficas, el survey social, que es una nueva técnica de recolección, ¿verdad? En las grabaciones de audio y video, para ser un poco más específicos, los sociómetros, ¿verdad? Los grupos focales o los grupos de discusión. A diferencia de las técnicas cuantitativas, que ahí tenemos, por ejemplo, las más comunes, la observación, la entrevista y la encuesta. También tenemos los test estandarizados, por ejemplo, en este caso la encuesta misma, pero
surgida como un conjunto de cuestionario de preguntas en donde también se puede aplicar los llamados grupos focales, pero ya un poquito más general, ¿verdad? Bueno, eso solo para mencionar y terminar ese tema, porque recuerden que dentro también del material de apuntes hablamos de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablamos de la observación, hablamos, por ejemplo, de la entrevista, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes qué era la observación dentro de lo que es el material de Tapia? A ver, ¿alguien que se recuerde? ¿Cómo se lleva a cabo la observación? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es la observación dentro de lo que es como proceso de recopilación de datos? Es como llegar al lugar de los hechos y desde ahí observar cómo se están dando las cosas, algo así. Ujú. Ver qué cosas, los hechos, las realidades sociales, ver a las personas dentro del contexto cotidiano. Y así como habíamos hablado, las dichas fuentes deben de ser válidas, pero para que sea válida debe de tener dos características. Pregunta de examen. A ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles son las dos características que debe de tener la observación para que la misma sea válida? Y que la diferencia de una simple observación. Pregunta de examen también. Que sea intencionada e ilustrada. Así es, así es. Debe de ser intencionada y debe de ser ilustrada. Cuando decimos que es intencionada y es ilustrada, nos referimos a que debe de tener un objetivo determinado y debe de ser guiada por un cuerpo de conocimiento, ¿verdad? Más adelante van a ver ustedes, ahorita no importa que lean, no se preocupen, ustedes pueden estar viendo lo que es el material, el objetivo es que ustedes lo lean, el objetivo es que ustedes lo profundicen dentro de estas plenarias. Veamos, hay varias modalidades de la observación, según los medios utilizados, según el papel del observador, según el número de observadores, según el lugar donde se realiza. Cada uno difiere y depende precisamente del tipo de observación que nosotros vamos a dedicar. Por ejemplo, según los medios utilizados, hay varios instrumentos que se llevan o que se utilizan para realizar una observación. Veamos, de los que leyeron el material de Tapia, hay 4 instrumentos que comúnmente utilizamos como instrumentos para observar. ¿Cuáles son? Son el diario, el cuaderno de notas, los mapas y los dispositivos mecánicos, tecnológicos y de registro. Así es, sí. Pregunta, Delvin, ¿usted alguna vez ha llevado algún diario? La verdad no. 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 Antes, por ejemplo, en mis tiempos, yo tengo varias amistades. Bueno, mis hermanas, por ejemplo, llevaban un diario, ¿verdad? Y era eso sí, información muy confidencial y muy específica. A veces situaciones que, bueno, mi padre, que en paz descanse, me recuerdo que siempre me decía, yo era el menor. Bueno, yo soy el menor, uno de los menores, ¿verdad? Mis 2 hermanas mayores, mi padre era muy celoso y siempre me decía y me mandaba como avanzada. Y yo pues negociaba tanto para ambas partes, ¿verdad? Como para que llevarme bien con mis hermanas, como también para llevarme bien con mi papá, lo que era más complicado con mi padre, ¿verdad? Porque en esos tiempos ya era un poquito más difícil. Si lo aplicamos dentro del punto de vista de la investigación, ¿un diario qué es? Usted apunta a lo más importante de cada observación. Usted se ubica en un lugar determinado, por eso de ahí el mapa, si se fija. ¿Un mapa de qué nos sirve? Bueno, vamos a hacer diferentes observaciones y lo vamos a hacer dentro de esta población. Entonces nos podemos ubicar dentro de X ciudades y usted las tacha. Y se va a ubicar a determinadas horas. Y usted va a llevar cierto tiempo dentro de cada uno de estas observaciones. ¿Y usted qué es lo que va a ver? Bueno,
Ahí es donde va a establecer los objetivos de la observación. Y ahí es donde usted va a decir qué es lo que pretende evidenciar y que va a estar tomando nota de acuerdo a los resultados que usted saque de dicha observación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, por eso ven que de acuerdo a los instrumentos utilizados puede ser sistemática o no sistemática, estructurada o no estructurada, ¿verdad? Pero no significa que de repente usted vaya a tomar nota de eso. Vaya, por ejemplo, ahorita, ¿de qué nos ayudamos generalmente de la observación? De los dispositivos tecnológicos. ¿Se han fijado que ahora, dentro de lo que es el Código de Procedimientos Civiles, se acepta como prueba los videos? Porque ahora esos dispositivos pueden grabar situaciones o hechos o realidades. Y es un poco más fácil porque usted puede verlo en diferentes momentos. Una de las situaciones que a veces era más difícil poder replicar era que una situación o hecho social no se podía repetir. Era irrepetible. Entonces era bien difícil y había que tomar nota y había que llevar este diario, había que llevar ese cuaderno de notas, que normalmente el cuaderno de notas es algo así como un libro, como un cuaderno de trabajo, ¿verdad? Es como ahí usted pone los garabatos, los recordatorios, las fórmulas, todos y cada uno de esos elementos. Entonces, todos estos elementos sirven para poder llevar un tipo de observación que nosotros llamamos como sistemática, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Sí. Ahora sí. sí, abogado. Me había frisado un poquito. Ok, entonces les decía, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la observación? Y alguien me podría responder, tal vez aplicando un poco la lógica, ¿por qué hay más desventajas? ¿Algún voluntario o voluntaria? El tiempo. El tiempo, ¿qué es? ¿Una desventaja o una ventaja de la observación? Es un limitante. Ajá. Puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra limitación? No sé Abogado, si, no sé si esta sería una desventaja, pero tal vez sería que con la observación no sabemos si los datos, no podemos validar los datos. ¿Cómo así? No entiendo. Ahí tal vez me confunde un poquito. O Tal vez sea que, así como Carla, que me está diciendo del tiempo. o Ajá, sea, claro. bueno, no sé, no sé, ¿verdad? Si estoy confundida. Pero digamos, si cuando yo observo algo, no es precisamente que ese hecho si es falso o es verdadero. No hay fidelidad en ese hecho, pues, no sé. Ok. Miren, una vez Eso a no es mí, falacia. sí, es que ¿saben cuál es el problema? De ahí viene una desventaja que puede sesgar el resultado y es la proyección del observador. ¿Ok? Abogado, repite el término que acaba de utilizar, por favor. Es la proyección del observador. ¿Por qué la proyección del observador? Porque normalmente usted tiene ciertos criterios que usted maneja. Vaya, les voy a comentar un ejemplo así rápido, para que no nos revolvamos un poquito. Una vez yo les pedí a los estudiantes ahí en el aula, en las aulas universitarias, que fueran a ver ciertas actitudes sociales. Entonces tenían que irse en la hora clase durante 30 minutos y tenían que irse en toda la plazoleta, en toda la universidad, tratando de que fuera un lugar cercano al aula porque después tenían que entregarme los resultados. Tenían que establecer ciertos objetivos y tenían que definir un hecho social que se pudiera observar. Los mandé en parejas. Bueno, una pareja de jóvenes me vio una actitud y ellos lo reflejaron y lo vieron. Y se hicieron varias preguntas y se establecieron algunos objetivos. ¿Qué fue lo que vieron? Bueno, les voy a decir así, tajantemente. Vieron
a dos muchachas, ¿verdad? A dos muchachas que en ese sentido se estaban besando. Ahí en la universidad. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué fue lo que ellos reflejaron? El problema aquí es la proyección de cómo ve las cosas cada una de las personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora podemos ver ciertas actitudes sociales que ya son más abiertas, no así como antes. ¿Me entienden? Y dentro de esas proyecciones, el problema es que a veces nosotros podemos sesgar en base a lo que nosotros creemos. Entonces, depende del criterio que nosotros pongamos. ¿Cuál era el problema? Los dos compañeros, la muchacha era feminista full y el muchacho era machista full. Entonces ahí teníamos dos perspectivas totalmente de una misma actitud social y ellos empezaron a notar. Yo les dije, no se me van a pelear, lo único que van es a reflejar, y los dos reflejaron dos situaciones distintas y pusieron dos contextos totalmente diferentes. Entonces ahora me entienden cuál es el problema de la proyección del observador. Solo con ver una actitud social, ¿verdad? Solo con ver una situación, un hecho de la realidad que vivimos. Claro, muchos pueden decir, eso pasa, eso es muy común, es una situación que se está dando, que ahora bueno, es más permisible, ¿cierto? La sociedad lo critica de cierta forma, pero las sociedades ahora son más abiertas en ese sentido. Bueno, imagínense que cada quien lo vio de manera distinta. Pero yo les pregunté a ellos, véanlo ahora que hayan sido dos muchachos. Entonces ahí cambia el parecer. Y cambió el parecer, ¿cómo es, verdad? Del muchacho, el machista. ¿Verdad? ¿Cómo lo vemos? Recuerden que nuestra sociedad todavía mantiene muchos rasgos que en ese sentido son fuertes. Bueno, de ahí la violencia que muchas veces se presenta en este tipo de situaciones, que yo creo que ustedes, más de algunos, han investigado o han tocado este tema dentro de las diferentes investigaciones o temas que ustedes han profundizado. Entonces, viendo la perspectiva, entonces lo que nosotros vemos es lo que a veces nosotros creemos. Por eso también esa es otra limitación. Confundimos los hechos e interpretamos otra cosa. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Infinidad de veces. Yo creí haber visto esto, ¿verdad? Y somos tales, miren, el hondureño por naturaleza, con raras excepciones, estimadísimos, somos chismosos. A veces creemos, a veces creemos haber visto algo, y se han fijado que cuando usted pasa la información, es muy común que usted... Le aumentan. Exacto. Bueno. Tergiversan. Exacto, sí. Entonces, es para que se fijen que a veces dentro de la observación, si bien es cierto, es muy eficaz, porque les voy a decir una cosa, dentro de las técnicas de recopilación de datos, una de las más confiables es la observación. Y es la más antigua. Por eso dice, es el método, es la técnica y la fuente y el procedimiento de recopilación de datos más antiguo que se conoce. Bueno, si no, miren a los filósofos, ¿cómo apareció la ciencia? Fue gracias a la observación. Entonces, estas limitantes dependen mucho de la proyección del observador. Vaya, otra cosa. La influencia del observador sobre la situación observada. Hay observaciones en las cuales usted participa. Hay observaciones en las cuales no participa, solamente está fuera del contexto y usted observa. Pero ¿qué pasa cuando participa y usted influye en las personas que está observando? Naturalmente, cuando nos están observando, cambiamos la actitud.
Así es, sí. Así es. Entonces no va a ser lo mismo. Los resultados posiblemente no sean los más acertados. Entonces va a ser un poco, vaya, va a ser difícil al final poder deducir o poder sacar conclusiones que sean lo más válidas posibles. Ahí es cuando ya caemos en la validez de la información o la confiabilidad, ¿verdad? Que son las dos características que ustedes se fijan que debe de estar plasmada dentro de cada una de esas técnicas, ¿verdad? Y la última, ¿cuál es? A ver si alguien ahí me la lee. Ahí sí tiene el material de apuntes. O creo que ya vimos las 4, ¿verdad? Proyección del observador, la influencia del observador sobre la situación observada, confundir los hechos que vemos e interpretamos otros, y las generalizaciones que a veces partimos de lo que parcialmente vimos y a veces creemos haber visto todo el contexto. Ese es un error, ¿verdad? Eso es un error. Pero ojo, hay más limitaciones, pero no significa que no sean o no prevalezcan las ventajas, porque a pesar de eso, las ventajas permiten que, por ejemplo, una encuesta ocupa de alguien, ¿verdad? Una entrevista ocupa de otra persona. La observación no es necesario. Se obtiene independientemente del deseo de que alguien la quiera proporcionar. Recuerde, aquí la mayor parte de los lugares son públicos. Entonces, de cierta manera, usted puede registrarlos. Claro, cuando ya vemos otro tipo de actitudes que son actitudes ya meramente de una investigación que es más cualitativa, ahí sí necesitamos pedir permiso, ¿verdad? Ahí sí, por ética, ¿verdad? Por ética lo debemos de hacer. Otra ventaja, a ver si se recuerdan, de las que podemos ver ahí en el material de Tapia. Hay 3 ventajas. Hasta ahorita solo he mencionado una. Fenómenos de los hechos intermediarios. Sí, esa. Sí. Sí, sin intermediarios. También dice que los fenómenos se estudian dentro del contexto del problema, ¿verdad? Y eso es lo más complicado, porque a veces salirse de ese contexto no es sencillo, ¿verdad? Ok. Bueno, Lo más siga. fácil, abogado, salirse de un tema y a otro y a otro. Ah, bueno, pero esa es otra proyección de lo que de repente tal vez va más allá de lo que realmente pretendemos. No, pero sí, viéndolo desde ese contexto es distinto. Está bien. Ok, ahora hablemos de la entrevista. ¿Qué es la entrevista? A ver, Katherine, abrió cámara. Vamos, Katherine. ¿Qué es la entrevista? Con sus propias palabras, no hay problema. Ajá, Bueno, para mí la entrevista es la conversación entre dos personas así es. Vaya, de cualquier tema determinado donde cada uno da sus pautas. eso es lo que quería. Cuando nosotros, por ejemplo, entrevistamos, vaya, ustedes han visto las entrevistas que se realizan en los medios de comunicación, sí. Sí. Ahora, ¿cuál creen ustedes que será la diferencia entre ese tipo de entrevistas, pero las entrevistas que hacemos dentro del ámbito científico? La elaboración de las preguntas. Ujú. ¿En qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo elaboramos las preguntas, por ejemplo, en relación a la investigación? De acuerdo al Creo tema que es un estamos poco más investigando. estructurada también. Más estructurada. Olman, disculpe. De acuerdo al tema que estamos investigando. Así es. Y va con ciertos objetivos ya planteados. Las preguntas que usted va a preparar de repente van dentro de el poder responder las preguntas de investigación. Ya lleva ciertos elementos que le permiten saber cuál va a ser la guía del desarrollo de la investigación. Y por otro lado, ¿a quién le va a preguntar? Al que sabe. No le va a preguntar a alguien que no sabe, ¿verdad? El objetivo es informarse y ser menos ignorante en ese tema. Pero ¿qué pasa? Vaya, si es un diálogo, Katherine, ¿qué tiene que haber de los dos lados entonces? Porque una cosa es el que sabe y otra cosa también el que quiere saber, que en este caso es el investigador. ¿Cómo debe de ser, por ejemplo,
cuando hablamos de un diálogo entre personas, ambas personas, ¿cómo son? ¿Debe solamente una preguntar y la otra responder o tiene que haber una interacción? ¿Qué creen? Hay interacción, abogado. Exacto. Y más cuando, por ejemplo, si ya días no se miran. Sí. En otras palabras, lo que va a hacer es que va a dialogar. Necesita usted saber del tema. Es imprescindible conocer el tema. Abogado, y también considero es que es la habilidad de nosotros, si le vamos a preguntar a alguien respecto a una investigación científica, de la repregunta, pues. Porque a veces la persona nos puede estar hablando y hay cosas que puede haber como algo desconocido para nosotros y ahí en ese momento como preguntarle, ¿verdad? No dejar eso a un lado. Así es, sí. Hay que informarse, ¿verdad? No sé si ahorita más de alguno de ustedes yo creo que ha de estar siguiendo, no como de repente uno quiere por tanta situación problemática que hay, ¿verdad? Porque claro, los intereses son propios. A mí siempre me ha estado gustando seguir los deportes, me gusta ser estadista, pero ya no como antes. Ahora el tiempo como que no nos ajusta para tanto. Hace poco yo estuve leyendo algunas participaciones de algunos periodistas y personas conocedoras del tema. Yo creo que más de alguno de ustedes ha estado escuchando. Lo que más llama la atención en las redes son los errores. Si las personas se equivocan, entonces es como quien dice una forma de ¿qué? De difundir ese error. Yo estuve viendo a dos periodistas, TikTok. ¿verdad? Sí, de repente, que es una red social de las más comunes, que en poco le cuenta todo lo sucedido. Una periodista que hablaba precisamente de quién había ganado más medallas a nivel de natación, en donde anunció dos fechas que eran totalmente fuera de lugar. Mencionaba los Juegos Olímpicos de Múnich con este señor Spitz, que fue en su momento el mayor medallista a nivel olímpico de natación, pero después ella dio varios datos que estaban totalmente fuera de contexto. Entonces, imaginan no conocer del tema y hablarlo con alguien que sí conoce, ¿qué va a pasar con la otra persona? ¿Va a tener interés en usted? No. En primer lugar, le va a decir, ¿esta persona quién es? Me habla y me pregunta. Bueno, está bien salir de la duda y de repente dejar de ser, dejar de tener ya, de poder adquirir un conocimiento. Pero el problema es que tiene que ir enfocado a un objetivo determinado. De ahí los principios directivos de una entrevista. Vaya, mencióneme algunas cosas que de repente ustedes deben de tomar en cuenta siempre para realizar una entrevista. A ver. Conocer del tema. Eso, sí. No salirse del tema. Uh-huh. ¿Qué más? Seleccionar un lugar adecuado también. Sí. Los objetivos. Tal vez buscar de otras entrevistas, abogado, tal vez de ese tema, otras cosas que no hayan preguntado, conocer nuevos datos, preguntar nuevos datos. Posiblemente. Usted ve los antecedentes y en base a esos antecedentes puede tener una guía distinta de investigación para reunir nuevas respuestas. Así También es. tener ética y decir justo lo que la otra persona dijo y no ponerle. Eso es importantísimo. Siempre que usted vaya a registrar la información, debe de ser con las mismas palabras del entrevistado, ¿verdad? Debe de ser siempre con las mismas palabras. Abogado. Dígamelo, Lourdes. También tener mucha concentración, porque en algunos casos se puede realizar la entrevista y el entrevistado ya la ha contestado. Ah, sí. O porque si de repente no estamos concentrados o no comprendemos sobre el tema, lo que ha venido mencionando, y de repente las respuestas ya están dadas. Entonces, Así cuando es. no se conoce sobre el tema a investigar, es casi nulo, pues no sabe ni qué preguntar. Entonces, Así porque es. no siempre, algunas veces queremos como tener las preguntas, pero no siempre se da o tenemos éxito en ello, porque no sabemos cuáles van a ser las respuestas del entrevistado. Sí, eso es cierto. Hay que darle tiempo para que responda. Y como bien dice usted, de repente
respondió algo, pero no llena su expectativa, ¿qué hace, Lourdes? Puede repreguntar, De acuerdo. puede reformular la pregunta o puede buscar otro enfoque distinto. O sea, tratando de encontrar una respuesta que llene las expectativas en cuanto a lo que es propiamente la entrevista. La entrevista también es una técnica de las que más se utiliza, pero si ustedes se fijan, también tiene más desventajas que ventajas, ¿verdad? Imagínense, todas las respuestas pueden tener igual validez. ¿Por qué? Porque depende de los objetivos que usted prepare. Si usted no prepara bien los objetivos de una entrevista y usted quiere darle respuesta con exactitud a los objetivos y a las preguntas y a las hipótesis de investigación, yo le aseguro que usted va a encontrar respuestas objetivas dentro de esa técnica de recopilación de datos. Pero si no lo hace así, lo más seguro, todas las preguntas van a tener igual validez. Entonces, ¿qué va a perder ahí? Va a perder el interés de la persona entrevistada. Entonces no le va a responder de acuerdo a sus expectativas, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya solamente son ahorita ya las, a ver. 4 minutos para la siguiente hora. Sí, ya para partir. Así que, estimadísimos, nos vemos si Dios lo permite el día lunes, si no tenemos ningún inconveniente, porque recuerden que el examen es el próximo viernes, ¿verdad? Entonces, la otra semana sí nos vamos a conectar por lo menos en unas 3 ocasiones y vamos a seguir preguntando. Aprovechen el fin de semana, ¿verdad? Aprovechen el fin de semana para estudiar, ¿verdad? Y para seguir repasando. Gracias, abogado. Bueno, cuídense mucho, ¿verdad? Y feliz tarde, ¿verdad? Hasta Buenas luego. tardes, abogado. Gracias. Feliz, tarde, gracias. feliz fin de semana. Me alegra por las notas, van bien, van muy bien la mayoría, ¿verdad? Así que, si Dios lo permite, pues ya solamente nos falta la próxima semana y miren, ya terminando este periodo académico. Así que nos vemos la otra semana. Cuídense. Adiós. Igual, Bye. cuídese. Hasta luego. Gracias, abogado. Gracias, abogado.